Y vamos a ir al Salmo, al libro de los Salmos, y vamos a escoger el Salmo 51. El Salmo 51. Dice la palabra del Señor así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gloria a Dios. Hagamos una oración para que sea el Señor que hable a nuestras vidas. Padre, venimos, Señor, ante tu presencia en esta hermosa mañana para suplicarte, Señor, que hables a nuestro corazón. Tú siempre tienes un propósito, Señor, dice tu palabra, que tu palabra cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. Por favor, háblanos, Señor. Instrúyenos, Espíritu Santo. Comienza con este servidor tuyo. Y luego, Señor, si hubieran hijos tuyos que están escuchando este sermón, Señor, y que necesiten esta palabra, entonces también, Señor, obra en sus corazones, obra en nuestras vidas, conforme a nuestra necesidad y conforme a tu misericordia. Te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Podemos sentarnos, por favor, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Este es un salmo muy bonito. La lectura estuvo un poquito larga, pero, hermanos, es menester leerlo todo para entender el concepto que está, hermano, guardado en este salmo hermoso de David. El tema, hermanos, es el arrepentimiento es la base de la restauración. Lo repito,
El arrepentimiento es la base de la restauración. Dios quiere traer restauración, hermanos, a nuestras vidas. Justamente el nombre de Jesús, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Y dice su palabra, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Nuestro Emmanuel. Y dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca. Diga conmigo, nadie. Que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podemos creer que por el hecho de que ya somos cristianos, que ya tenemos un año, 10, 20, 30, 40 años en el Evangelio, que no necesitamos ya escuchar esta palabra. Y Dios, hermanos, siempre está interesado en traer restauración a nuestras vidas. Y es un proceso que Dios va llevando cada día en nuestra vida. Dios nos va restaurando, va cambiando aquello que no le agrada, cambia por aquí un poquito, cambia por allá, como el arquitecto que está con el cincel limando las asperezas, arrancando todo lo que no es parte del dibujo, no es parte de la escultura, hasta que por fin el arquitecto puede mostrar su obra maestra. Y dice, véanlo, y los ponen esas obras en los museos, en los sitios donde la gente los pueda ver. Amén. Dios también, hermanos, está siguiendo ese proceso con nosotros. A David, hermanos, se le atribuye la autoría de 73 salmos que tenemos en la Biblia. La mayoría son, bueno, casi la mitad son de él, porque son ¿cuántos salmos, hermanos? 150. Bueno, la mitad serían 75. Casi la mitad de esos salmos son de David. Así que no debemos decir este salmo es de David sin haber constatado primero si es de David, porque hay otros autores que contribuyeron a esta obra, a este libro que se llama el libro de los Salmos. Así que los salmos son composiciones poéticas, son poemas que expresan las alegrías o pesares de sus autores y sus experiencias con Dios. Por ejemplo, en el Salmo 51, David expresa con claridad la tristeza profunda. Diga conmigo, por favor, tristeza profunda. Tristeza profunda. ¿Por qué razón, hermano? La tristeza profunda que sintió al ser confrontado con su pecado. Uno que trajo fuertes consecuencias y que marcó a su familia para siempre. ¿Cuál es la historia, hermano, detrás de este salmo? Y si usted puede ver, al principio hay un tema, como para cada salmo. Si usted ve el Salmo 52, ahí dice futilidad de la jactancia del malo. El Salmo 53 dice plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Pero en el Salmo 51 usted puede encontrar el tema arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y sigue diciendo al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ese comentario y ese título fue agregado por los que tradujeron la Biblia para hacer más fácil a las personas que en tiempos modernos estamos leyendo la Sagrada Escritura, y entonces ellos le han colocado ese mini comentario. Pues ese es el contexto, hermanos, en que surge el Salmo 51. Como decíamos, los que escriben y escribimos canciones, a veces escribimos basados en las, valga la redundancia, en las vivencias, en las experiencias, en los momentos a veces difíciles que está pasando el escritor, y eso es plasmado en una canción o en este caso en un salmo. Así que David estaba plasmando su tristeza profunda porque le llegó, hermanos, el pecado a su vida y fue confrontado directamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Para hacerle un resumen, porque no es ese en lo cual nos vamos a enfocar,
Pero estamos hablando de segundo libro de Samuel 11 y 12, dos capítulos dedicados, hermanos, a este problema que estaba enfrentando David. Dice que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David estaba, hermanos, en la azotea del palacio y que vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era atractiva a sus ojos y bueno, como era el rey, se sentía él en la autoridad de ir a llamar a esa mujer, mandarla a llamar, atraerla y tomarla por mujer. Fíjese. Luego esta mujer queda embarazada. Ese hijo fallece, fue el primer hijo. Pero luego planea traer a Urías Eteo, el cual era uno de los guerreros que estaban al frente de la batalla. Entonces, como el ser humano a veces trata de cubrir los errores, bueno, ya quedó embarazada la mujer, ahora pues hay que hacerle creer a Urías que ese niñito es de él. No crea, en la Biblia hay muchas historias engarzadas también, hermano. Y como dicen por ahí, hasta en las mejores familias han pasado cosas tremendas y Dios no ha ocultado, hermano, no nos ha ocultado nada de eso para que podamos aprender, para que tomemos lección de que esas experiencias no sucedan en nuestra vida, para que no recibamos las consecuencias, el pago, como lo que sucedió con David y con su familia. Entonces David intentó cubrir qué era lo que había pasado. Mandó a traer a Urías para que él estuviera con su señora esposa y luego el muchachito que iba a nacer pues era de Urías, solo que no se parecía a Urías, se parecía a alguien más. El negrito, el morenito. Se nos va a enojar aquí alguien por ahí, un gran amigo mío que conozco. ¿No? ¿Cómo es que dicen? El único tuyo es aquel como dicen, el sorullito. Entonces, para que no notara que ese niño, ¿verdad?, era de alguien más, lo mandó a traer para que estuviera con su esposa esa noche o esos días. Qué bondadoso el rey. Vamos, tómate unos días, una vacacioncita, tómate un break. Pero aquel hombre era un hombre de honor, como muchos militares, de honor. Y él dijo, no es posible que mis compañeros estén en lo mejor de la batalla y que yo me vaya bien cómodo a mi casa a descansar y a estar con mi esposa. Eso no es justo, dijo él. Y él se quedó a la entrada del palacio. No quiso llegar a su casa el hombre. Entonces, cuando el rey David vio que su plan no estaba dando resultados, ordenó que Urías fuera puesto al frente de la batalla. ¿Y qué cree? Manda la carta con el mismo Urías. Le hace la carta, por favor, hágame el favor de poner al papá del muchachito que van a hacer, póngamelo enfrente de la batalla, para que allí, cuando la batalla arrecie, pues, adiós. Imagínense, aquí está la carta, llévale esta carta a Urías. Es un mensaje de urgencia. Ok, mi señor rey. Y ahí iba Urías con la carta, sin saber que ahí llevaba su sentencia de muerte. Entonces, repetimos, en la Biblia encontramos muchas historias controversiales y muy difíciles de creer, pero al fin y al cabo sucedieron porque su palabra no miente. ¿Qué pasó entonces, hermanos? Murió Urías. Pero al morir Urías, viene David y dice, bueno, ahora vamos a tratar de seguir cubriendo esto de que Betsabé va a tener un niño. ¿Y quién es el padre? Y si después miran a ese niño aquí en el palacio, van a decir, ¿y de dónde? ¿De dónde salió ese niño? Así que se casó inmediatamente que murió Urías, se casó con Betsabé.
Pero ¿qué sabemos? De acuerdo a la Biblia, este niño falleció. Falleció y ahí usted puede ver la historia más en detalle. ¿Y qué pasaba con Dios en todo ese tiempo? ¿Cuál era la opinión de Dios? Dice que eso no le agradó al Señor y Dios mandó a Natán el profeta, y llegó así como una visita regular y le dice: ¿cómo estás, David? Ah, muy bien. Y usted imagínese toda la conversación allí entre el profeta y el rey. Y luego le dice: te quiero contar una historia. Así dijo David. David ni siquiera se imaginaba de qué tipo de historia. Quizás dijo: me va a contar un cuento, como tantos cuentos que hay, una leyenda. Pero le dice Natán: mira, había un hombre muy rico que tenía montón de ovejas, montón de ovejas. Y había otro que era muy pobrecito, ese solo tenía una ovejita. Bueno, un día vino un amigo de este hombre que tenía muchas ovejas. ¿Y qué crees? Este hombre, en vez de agarrar de sus miles de ovejas que tenía, ¿qué crees? Le va a agarrar la ovejita única a aquel que solo tenía su única ovejita. Que esa ovejita comía con él, dormía con él, y esa ovejita era su adoración, si le quiere llamar así entre comillas. ¿Qué crees tú? ¿Qué castigo le podríamos dar a ese hombre? Le hace la pregunta a Natán. Y Natán dijo: a ese hombre es digno de muerte. ¿Se imagina? ¿Cómo a veces los seres humanos somos capaces de emitir juicio sin pensar, sin saber que tal vez podemos estar emitiendo juicio contra nosotros mismos? Déjeme contarle una historia rápidamente. En una iglesia así grande, y dice el pastor: ¿y quién fue de esos músicos que se fueron para el McDonald's antes de que terminara el culto? Y dijeron: no se sabe todavía. Bueno, a ese muchacho, dijo, hay que suspenderlo por unos 2 meses, dijo, para que aprenda. Y después dijeron, y me preguntaron a mí: ¿y quién es el músico? Yo le dije: es fulano, el hijo suyo. Ah, ok, dijo. Bueno, dijo: estos muchachos. Ya trató él de hacer ligero el castigo para el muchacho. Entonces, así David dijo: ese hombre es digno de muerte. Y le dijo Natán: ese hombre eres tú. Tremendo que Dios mandó a Natán a confrontar a David por su pecado. Y yo creo que por lo menos esa parte la podemos leer en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 7 y 10. Déjeme buscarlo y mientras los hermanos lo ponen. 2 de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y versículo 7. Entonces, bueno, lo voy a leer desde el 5. Entonces, mire, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y el 6 dice: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer.
y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. El 11 dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti en tu misma casa, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres, etcétera. Ahí sigue, hermanos, la sentencia que Dios le da a David a través del profeta Natán. Fue algo, hermanos, terrible, porque eso trajo crisis a la familia, el reino se dividió, hubo un hijo, sobre todo, Absalón, que procuró matarlo, hubo incesto en la familia, un hermano abusó de su hermana Tamar, Amnón abusó de Tamar, etcétera, hermanos. Sucedieron un montón de cosas como consecuencia, porque David, hermanos, recibió el perdón de Dios, pero las consecuencias no se las pudo quitar. Fíjese. Entonces, en ese contexto es que surge el Salmo 51, un salmo hermoso, hermanos, que nos habla de la actitud de David. Porque como ya hemos dicho, David se equivocó muchas veces y este es una de las faltas más graves que se le conoce a David. Pero también ese hombre tenía un corazón que buscaba el arrepentimiento, que buscaba el perdón de Dios. Vamos a ver entonces qué sucedió. Vamos a ver en el Salmo 51, en primer lugar, vamos a ver que David, hermano, reconoció. Entonces el primer paso, hermanos, cuando alguien le ha fallado al Señor, es reconocer. Diga conmigo, por favor, reconocer. Amén. Porque a veces nosotros los seres humanos somos dados a esconder las cosas, a ocultarlas. Como en este caso, David, él quería ocultar, él quiso ocultar el hecho mandando a matar a Urías Eteo, pero de esa manera él se fue hundiendo más y fue agrandando su pecado, añadiendo más y más. Así que, hermanos, lo mejor que puede hacer el ser humano es reconocer que hemos fallado. Y David, repito, quiso ocultarlo, pero no pudo. Si Dios nos está viendo, hermano, Él está 24 horas al día, 365 días del año viéndonos. No nos podemos escapar del ojo de Dios. Y no solo nos mira así físicamente guapos como somos, sino que nos mira también, hermanos, por dentro. Hasta las intenciones, hasta los pensamientos, Él ya los conoce. ¿Y cómo el ser humano se va a esconder? Y fíjese bien, no es porque Dios no conozca ya las cosas. Él lo conoce todo, no nos podemos esconder. Pero sí, Él espera que el ser humano, reconozca que se ha equivocado y que tome la iniciativa de buscar el perdón de Dios. Aquellos que nos escondamos y que querramos tapar, ¿verdad?, el sol con un dedo y que creyendo que vamos a burlar a Dios, que Dios no se va a dar cuenta, hermanos, realmente nos estaríamos engañando a nosotros mismos, porque Dios lo mira todo. Entonces, repito, Dios espera que el ser humano reconozca. Y mire, David comienza a confesar su pecado y comienza en el Salmo, ahí en el versículo 3. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, ya el hombre fue descubierto, pero hermanos,
él dijo, bueno, ya me descubrieron, ahora mi única solución es esta. ¿Qué soluciones tenía David? Número uno, cuando llega Natán a decirle, mira, ese hombre eres tú. David tenía tres opciones. Número uno, él podía decir, no es cierto. No es cierto. No aceptar su error. Y número dos, quizás él pudo decir, no tuve la culpa yo. Yo no tuve la culpa. Esa mujer estaba semidesnuda. La culpa es de las mujeres que andan medio desnudas. No, la culpa no es de las personas, del ambiente. La culpa está en el corazón del ser humano, que a veces está retorcido. Y entonces, David bien pudo decir, la culpa es de esa mujer. Pero él tomó la tercera opción, y la tercera opción fue admitirlo, confesarlo. Fíjese que sí, a Dios le desagrada el pecado, Él no tolera el pecado, pero también Él es perdonador, hermano. Él nos puede perdonar, pero hay una condición, la condición es que el ser humano reconozca. Y mire lo que dice David, porque yo reconozco mis rebeliones. Y algo que dicen algunos autores es que David llamó las cosas por su nombre, porque a veces decimos, es un desliz, es una canita al aire, fue un error, me agarró descuidado el diablo. No, David le llamó a las cosas por su nombre, dijo rebelión, dijo pecado, y usó las palabras que Dios usa, hermanos, cuando se refiere a la transgresión, a transgredir sus mandamientos. Él dijo, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Él no dijo mi desliz, eso fue un deslicito ahí que me hice. No, mi pecado está siempre delante de mí. Y le dijo a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Algunos comentaristas dicen que David había pecado contra aquella mujer también, y que había pecado contra el marido de esa mujer, porque aquella mujer estaba viviendo su vida normal, tenía un matrimonio, su esposo estaba en la guerra, sirviendo al país, sirviendo a la nación, y vino alguien intruso y rompió esa armonía. Entonces, David en este caso había pecado contra esa mujer, y también había pecado contra el hombre, un hombre muy noble, muy leal, muy fiel en el ejército, luchando por los intereses de su rey y de su nación Israel. Entonces también David había pecado contra esa mujer y ese hombre también. Bueno, pero David en su confesión, él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Bueno, al fin y al cabo, hermano, el hombre estaba confesándole a Dios, ¿verdad?, que le pidiera misericordia. Eso es parte de reconocer. Él también reconoció, hermano, su naturaleza caída. Es cierto que hay una naturaleza caída en el ser humano. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Absolutamente ni uno hay, ni la mitad de uno, ni 3/4 de uno. No, sería ni 3/4. Hermano, ni el 0.0.01 no, de seres humanos que hagan justicia, no hay, porque la Biblia así lo dice, no hay justo ni aun uno, el único justo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero David reconoce que, bueno, como quien dice, Señor, fue por la naturaleza caída, ¿verdad?, que hay en mí. Y Pablo también lo admite, hermano. Dice, las cosas que yo no quiero hacer, estas hago. Como queriendo decir, las cosas malas que no te agradan a ti, pues termino haciendo esas cosas malas por la naturaleza, ese hombre caído que hay en mí. Entonces, David dice así, mire, para que seas
reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Sí, que bueno que David está admitiendo que no era perfecto. El hombre no era perfecto, ¿verdad? Ninguno de nosotros lo es. Él está diciendo, bueno, esta naturaleza caída siempre me va a querer llevar al mal. Pero hermano, David también decía que él amaba los mandamientos de Dios y era un hombre que luchaba continuamente por agradar a Dios. Aún en la dispensación en que él vivía en una dispensación diferente a la de nosotros. Y explico eso para que nadie tenga la opción de decir, bueno, como David tenía muchas mujeres. Él vivía en una dispensación diferente, para que se relaje. Porque mire, allí en lo que leímos dice que Dios se las puso le puso a las mujeres, dice, en sus manos. Se lo voy a leer otra vez, mire. Allí está. En segunda de Samuel le dice, y te di casa a el 9. ¿Por qué no tuviste en poco la palabra de Jehová? Y te di casa de su señor y las mujeres de tu señor en tu seno, le dice. Y le di la casa de tu señor, dice. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Dios le había entregado las mujeres de Saúl. ¿A dónde se las había puesto? En su seno. Vaya ahí, acomódense con David, porque ahora ya ustedes no son las mujeres de Saúl. Saúl se portó mal y ahora Dios mismo, de acuerdo a lo que dice su palabra, yo creo en lo que dice la Biblia, se las entrega a David. Pero le está diciendo, yo te di todo eso, pero no tuviste misericordia y fuiste a agarrar la única ovejita. Pero repito, eso es en otra dispensación. Nosotros estamos en tiempo de la gracia y en este tiempo, hermanos, solamente está permitido de que cada hombre tenga su mujer y que cada mujer tenga su propio marido. Eso es de acuerdo a lo que estamos en la dispensación en que estamos. Así que a veces, hermanos, cuando leemos porciones del Antiguo Testamento y que se escucha que Salomón tenía 1000 concubinas y no sé cuántas esposas, hay hermanos que se alegran. Yo sé porque muchos me han hecho el comentario. Pero bueno, seguimos. Ese no es el tema de este día. Mire lo que más hizo David, que Dios, él sabía, reconoció que Dios quiere sinceridad. Estamos hablando de reconocer. David reconoció su pecado, reconoció su naturaleza caída y reconoció que Dios quiere sinceridad. Y el versículo 16 en adelante dice, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces David está diciendo, hermanos, que Dios quiere sinceridad. Está hablando con Dios como si Dios no supiera lo que le está diciendo David, pero David le está diciendo, Señor, tú no quieres sacrificio. Yo te daría sacrificio, pues era un rey, tenía un montón de ovejas y bueyes y vacas como para podérselas ofrecer, pero le dice, tú no quieres sacrificio. Y sí, le está diciendo qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere, mi hermano? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y yo ahí encuentro una gran bendición en esa palabra, porque eso me dice que en realidad no importa, hermano, si un día usted le falla al Señor de una manera
grotesca. O sea, sí importa porque vamos a ofender a Dios, pero lo que yo le trato de decir es que Dios siempre va a estar ahí para perdonarnos. Su misericordia va a estar allí, siempre y cuando lo hagamos con sinceridad. No que vamos a pecar deliberadamente y decir, yo peco y el Señor siempre me perdona. Yo peco y el Señor siempre me perdona. No, estamos hablando de tener un corazón contrito y humillado. Venir delante del Señor a pedirle perdón. Él, hermano, nos va a perdonar. Él nos va a perdonar si eso es lo que ahí dice su palabra. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. El asunto es que a veces pudiéramos nosotros vivir un estilo de vida en el cual nos acomodemos a vivir en un estilo de pecaminosidad sin importarnos qué opine Dios, qué piensa Dios, qué dice su palabra. En ese caso, hermanos, pues Dios no va a estar agradado con nosotros. Pero si alguien, hermanos, se arrepiente y se humilla y viene pidiendo misericordia, yo estoy seguro, de acuerdo a su palabra, que Dios nos va a perdonar. Entonces, en este salmo, hermanos, David le está diciendo, Señor, tú no quieres hipocresía. El Señor está cansado, hermano, de la hipocresía, déjeme decirle. Él está cansado de mi hipocresía. Está cansado de mi religiosidad. El Señor está cansado de mis apariencias. Y voy a decir de mí para que nadie piense que yo estoy apuntando con el dedo absolutamente a nadie. Dios está cansado, está harto, así, de las hipocresías de los seres humanos en general. Entonces David está reconociendo, él le dice, estamos diciendo que Dios reconoce que Dios quiere sinceridad. Dios quiere sinceridad, porque no lo podemos engañar, así de sencillo. Podemos engañar al ser humano, podemos engañar a nuestro patrono, haciendo el trabajo a desgano, haciendo las cosas como queremos y creyendo que engañamos a nuestro patrono. Esa es una manera. Podemos engañar a la esposa, o la esposa también puede engañar al esposo. Los hijos pueden engañar a los padres, ¿verdad? Las ovejitas pueden engañar a su pastor, también, ¿sí? El pastor puede engañar a las ovejitas. En fin, se puede dar, hermanos, entre los seres humanos siempre va a estar latente la posibilidad de escondernos, la posibilidad de reservarnos algo, porque nosotros queremos mantener la apariencia, no queremos que los hermanos miren, no queremos que fulano y fulana miren que yo estoy haciendo esto o que yo soy así en lo secreto. Entonces, David le dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Amén. Diga conmigo, Dios ama la verdad, la sinceridad. Amén. Aparte, hermanos, David reconoce su ruina. Aparentemente el salmo se desvía porque está hablando de confesión y de repente menciona los muros de Jerusalén, pero no, el hombre lo que está haciendo es reconociendo su ruina y dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, porque sabe que nuestra vida se compara como los muros, o una ciudad fortificada, una casa bien fortificada. Entonces David está comparando su vida con los muros y dice, edifica los muros, edifica mi vida que los muros están caídos. Hermano, ¿cómo no se le iban a caer los muros al pobre si había cometido semejante barbarie, uniéndose a una mujer que no era de él, embarazándola, planeando la muerte de Urías, ordenando la muerte de este hombre y casándose con Betsabé? Todo eso le trajo ruina. Entonces, sus muros, hermanos, se
vanecieron, se cayeron sus muros. Su casa, su vida, su familia estaba en ruinas. Y por eso él dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, número uno dijimos reconocer. El ser humano debe reconocer. Amén. Reconocer, número uno dijimos, el pecado, reconocer la naturaleza caída, reconocer que Dios quiere sinceridad y reconocer que estamos en ruina. Si no reconocemos que estamos en ruina, va a ser difícil que Dios haga una restauración en nosotros. Usted le pregunta, cuando va a evangelizar a alguien, le dice, ¿usted cree que usted es pecador? Y dice, yo no le hago mal a nadie. Yo no mato ni una hormiga, dicen unos. Y también hay cristianos que dicen que ellos nunca pecan. Yo ya me he encontrado con algunos. Y por eso es que es bien facilito, ¿verdad? Poder decir, mi casa está bien edificada y la del otro está caída. Pero recuerdo un día, una hermana estaba haciendo comentarios como queriendo decir que ella no pecaba. Y yo le dije, hermana, perdone, ¿y usted nunca peca, nunca le falla al Señor? Y me dijo, no, me dijo. Así le dije yo. Pero y entonces, ¿qué dice la Biblia? Que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y también la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿y cómo es eso de que usted dice que usted no le falla al Señor? No, me dijo, es que el Señor quiere que seamos, me dijo, perfecto, quiere que seamos santos, y le dio un ataque de santidad a la hermana. Pero hermano, yo siempre voy a insistir en eso. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar expuestos a fallarle al Señor. Dice la Biblia que el corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice. Yo, Jehová. Jehová conoce nuestro corazón. Pero a veces, hermanos, nosotros ni nosotros nos conocemos. Que somos capaces de las peores barrabasadas como seres humanos. Y eso es lo que la Biblia dice. Y yo una vez, el Señor me permitió presentar un sermón sobre que Dios quiere cambiar el corazón del ser humano. Pero bueno, el tema principal no es ese. Lo que trato de decir es que el ser humano en primer lugar necesita reconocer su pecado, su naturaleza caída, reconocer que Dios quiere sinceridad y reconocer su ruina. Segundo lugar, necesitamos arrepentirnos. David se arrepintió, hermano. Se arrepintió. Mire por favor el versículo desde el 1. Lo estamos leyendo en diferente orden, pero es para poderlo estudiar y poderlo analizar. Pero él comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué estaba haciendo, hermano? Pidiendo perdón. Estaba ahora en la etapa de arrepentirse. ¿Sí? ¿Por qué Dios no trae, hermano, salvación a las vidas? Porque las personas no se han arrepentido. Y eso es lo primero que fue predicado, hermano. Dicen en aquellos días vino Juan el Bautista en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos y convertíos. Y Jesús también predicaba el arrepentimiento, arrepiéntanse. Amén. El arrepentimiento es clave, es importantísimo en la doctrina de la gracia. Se necesita pedir perdón. Y David le dice, mire qué palabras más bonitas, ten piedad de mí. Hermano, usted y yo necesitamos esa piedad también. Que Dios se apiade de nosotros. Que Dios se apiade de nosotros. Amén. Si hablamos en este tiempo, sobre este tiempo de pandemia, Dios se ha apiadado de nosotros, hermano. ¿Sí o no? Mire, estamos vivos. Levanten la mano los que están vivitos. Vamos a ver, los que están vivitos. Qué bueno. ¿Verdad que Dios se ha apiadado de nosotros?
Y hay que darle gracias a Dios por la ciencia, los que ya tienen sus 2 dosis. Debemos de darle gracias a Dios que sobrevivimos, hermanos. Bien pudimos ser parte de las estadísticas. Hay millones y millones que fallecieron o que han tenido consecuencias en su salud. Pero hablemos ahora de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a nivel espiritual. Necesitamos piedad, la piedad de Dios. Que Dios se apiade de nosotros. Porque lo más probable es que habrá una o muchas cosas en nuestra vida que no le agradan al Señor. Y lo voy a repetir. Es posible que haya una cosa o muchas cosas que al Señor no le agradan en nuestra vida. ¿Y qué necesitamos hacer con eso? Buscar como David y pedir piedad. Ten piedad de mí, oh Dios. Y luego le dice, borra mis rebeliones. Este no fue un desliz así sencillo, Señor. Esto no fue una canita al aire. Es una rebelión. Rebelión significa que yo estoy en contra de la autoridad de Dios y yo hice lo que yo quise. Tomé mi propio camino y yo dije, aquí yo soy el rey, con dinero y sin dinero. Y yo voy a hacer lo que a mí me da la regalada gana. Eso es la rebeldía. Porque David eso hizo, hermano. ¿Cuántos de nosotros decimos, yo lo voy a hacer así porque yo digo? Eso es rebeldía, rebelión en contra de Dios. Entonces, David estaba pidiendo, hermanos, que al Señor que borrara sus rebeliones. Y le dice, lávame más y más de mi maldad. Él estaba llamándolo por su nombre. Es una maldad. Es una maldad. Y límpiame de mi pecado. Y en el 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sentía que como que Dios lo rechazaba. Se sentía distante de Dios. Le dice, no me eches de delante de ti. Sentía como que Dios le decía, andate, no te quiero. Quítate de mi presencia. Y David le decía, no me eches de delante de ti. No me eches de delante de ti. Y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Yo no sé si usted lo habrá experimentado, porque todos los seres humanos tenemos desiertos. Tenemos etapas de nuestra vida cuando todo parece ir hacia abajo, en decadencia, y nos sentimos lejos de Dios. No sé si a usted le habrá pasado. Y sentimos como que si el Espíritu Santo no está allí con nosotros. Y sentimos que nos ahogamos. Sentimos que nos hace falta algo. Sentimos que la presencia de Dios se nos está apagando. Y entonces es cuando debemos clamar, Señor, que tu Espíritu Santo no se aleje de mí. Porque, hermanos, si no tenemos el Espíritu Santo con nosotros, realmente la vida no tiene sentido. Necesitamos al Espíritu Santo con nosotros. Así que David le dice, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Y el 14 le dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. También le está llamando por su nombre. Le dice homicidio. Yo soy un homicida. Fíjese, David era eso. Porque aún legalmente, hermanos, el que mata y el que manda a matar son culpables ante la ley. Entonces David lo mandó a matar y tenía toda la ventaja, tenía toda la alevosía, tenía toda la oportunidad para deshacerse de este hombre. Así que él era un criminal, él era un homicida. ¿Y quién es homicida, hermano? Dice la Biblia que es mentiroso y es homicida. ¿Quién es? El diablo, ¿verdad? Entonces está diciendo, está poniéndose en las mismas condiciones.
Le está diciendo, Señor, yo actué de acuerdo a los principios de Satanás, porque él es mentiroso y él es homicida desde el principio. David mintió, David, hermano, fornicó y también fue homicida, mató. Le quitó la vida a alguien inocente, a alguien noble. Y por eso le dice, líbrame de homicidio. Hermanos, esta carga que David estaba llevando por dentro era una carga terrible. Era una carga que él no podía soportar. Al principio él quiso esconderlo todo, pero cuando fue confrontado, pues vino el arrepentimiento. Entonces dijimos, los pasos que siguió David: reconoció, se arrepintió. Ok, pero vamos a ver qué significa arrepentimiento, hermanos. Eso se ha dicho un montón de veces. Déjenme decirles rápidamente, el arrepentimiento en la Biblia da la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud y un cambio de rumbo y estilo de vida. Si se iba por un camino equivocado, ahora se va por el camino correcto y ya no se regresa al antiguo. Lo que la Biblia dice, el que antes robaba, que ya no robe más. El que antes mentía, que ya no mienta más. El que antes era chismoso, ahora ya no sea chismoso. Que el que antes murmuraba, ahora ya no murmure. Que el que robaba tiempo en su trabajo y creía que engañaba al pastor, ahora que es hijo de Dios ya no lo debe hacer. Cualquiera sea el error, el pecado que antes se practicaba, ahora la persona decide arrepentirse y ya no más. Eso es el arrepentimiento. Porque la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Y siempre yo voy a insistir en eso, de que a veces aligeramos nuestros pecados y abultamos los pecados de los demás. Los míos son así como hormiguita. No, pero los de aquel, esos son como elefantes. Ese hermano, yo digo, y comenzamos a emitir juicios de cosas que no nos pertenecen a nosotros. Comenzamos a decir, ese no ha nacido de nuevo. Ese no es salvo. Ese no se ha convertido. Ese no es cristiano. Para ser cristiano como ese, mejor no. Hermanos, ese es un error del ser humano. Hacer livianitos, bien chiquititos los pecados de nosotros. Por lo menos un sonpopo, pero no una hormiguita de las más chiquititas, de las más finitas. No, de las más finitas. Una baby ant. Pero los demás nombres, si esos son montañas, esos. Entonces, esa es la naturaleza del ser humano. Pero hermano, cuando hay arrepentimiento, en realidad se necesita un cambio de mente. El cambio comienza aquí, mire. Tóquese la frente ahí para ver si la temperatura no se ha elevado. Necesitamos un cambio de mente. Un cambio de actitud. De actitud. Necesitamos un cambio de rumbo y un cambio de estilo de vida. Un cambio de estilo de vida. En el lenguaje del Nuevo Testamento, el griego metanoia significa un cambio de pensamientos internos y actos externos. Es decir, que el cristianismo debe vivirse tanto por dentro como por fuera. ¿Sí? Dios ha operado cambios internamente en nuestro hombre interior, pero también esos cambios se muestran en las conductas, en la manera en que nos comportamos, la manera en que actuamos. Así que David, hermanos, decíamos que buscó el arrepentimiento. Algo más, tercer punto, buscar la restauración. ¿Qué es la restauración? Y acuérdense que el tema es, el arrepentimiento es la base de la restauración. La restauración, hermanos, es cuando las cosas estaban todas maltrechas y luego surgió un cambio y ahora nos lo entregan nuevo.
algo diferente. Y se me ocurre narrarles un ejemplo. Conocemos a nuestra hermana Lucy, por ejemplo. Su esposo, él era restaurador de muebles antiguos. Un hombre que trabajaba muy fino. Y yo todavía tengo de recuerdo un piano, por cierto, un piano acústico que cuando me lo vendieron tenía una patita quebrada y estaba todo rayado. Eso sí, las teclas estaban en perfecto estado. Y yo se lo llevé al hermano, Wilfredo se llamaba el hermano. Se lo llevé el piano y bueno, a los días lo fui a recoger nítido, la patita bien torneadita, bien barnizadita y en su lugar y todo el mueble del piano muy bonito, casi como nuevo. Eso es una restauración. Cuando todo aquello, hermanos, que está quebrado en nosotros, todo despintado, todo deslustrado, todo rayado, todo apachado, como decimos, y viene todo despeinado y todo lo que termina en ado, viene alguien y lo restaura y lo deja en su estado original. Eso es lo que buscamos en nuestra vida, hermano. Que Dios quiere, hermano, que haya en nosotros esa restauración, que vivamos en restauración. Y como dice un canto, aún es tiempo de restauración, aún es tiempo de que vivamos en la restauración de nuestro Dios. Mire lo que hizo David. David pidió limpieza. Para poder restaurar algo hay que limpiarlo. Lo primero que hacen con un piano de eso es lijarlo. Lo lijan, lo barren por dentro a dejarlo todo bien limpiecito. Luego le ponen varias capas de barniz y bueno, y siguen todo el proceso, pero gran parte de lo que hay que hacer es la limpieza. Entonces David pide limpieza y dice en el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. O sea que él pide una limpieza detallada con hisopo. Mira, agárrate a un hisopo y comienza a limpiar todas las basuritas, todos aquellos detallitos que se pueden ver a la luz o en un espejo, que él quería que Dios lo limpiara y que le arrancara todo. ¿No le gustaría a usted, hermano, decirle al Señor, agarra un hisopo, Señor, ¿verdad? Ponle alcohol y comiénzame a limpiar? Límpiame por aquí, límpiame por allá y más para allá y más para allá. Eso sería, hermanos, lo que nosotros deberíamos hacer. ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo? Pues cuando vinimos a Él y nos arrepentimos, ese es el inicio. Pero de allí, el pedirle al Señor que nos limpie, eso es todos los días. ¿Sí? Que nos limpie de los malos pensamientos. La vez pasada yo dije, si pudiéramos tomarle video a lo que usted está pensando en este momento, ¿quién se ofrecería para tomarle un video? Y yo creo que nadie, porque no se sabe, hermano, qué pudiera haber ahí en esa mente y en ese corazoncito. Pero la noticia es que hay alguien que sí lo sabe. Imagínense qué maravilloso. Dios tiene el video instantáneo de todos nosotros. Lo que está pasando ahí en esa mente, en ese corazón, Dios tiene el video automáticamente de todo lo que está pasando, porque Él nos conoce. Entonces David pide limpieza y le dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame y seré más blanco que la nieve. Yo sé que a algunos no les gusta la nieve, especialmente con esa semana de frío que tuvimos, ¿verdad? Pero hermanos, la nieve en la Biblia representa la limpieza, la pureza completa. Porque mire, en Isaías 1:18 dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Entonces la nieve representa un estado de pureza. Dios quiere entonces limpieza de esa calidad y David le está pidiendo.
David prácticamente está citando las palabras de Isaías. Y le dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermosas palabras. De tal manera que las voy a leer. Todavía tengo tiempo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué bonito, ¿verdad? Que pudiéramos decirle al Señor y que esa oración se hiciera realidad en nuestra vida. Que Dios cree en nosotros un espíritu recto. Entonces sí, usted podría decir, y yo también podría decir, yo soy bien derecho, soy parejo. Es decir, soy parejo como la balanza. Somos derechos, somos rectos, porque Dios nos habría creado un corazón limpio y renovado en nosotros un espíritu recto. Como parte de la restauración, le dice David pide volver a tener gozo y alegría. Y le dice en el versículo 8 y en el 12. El 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Amén. Hermano, cuando alguien está en error, cuando alguien está en un pecado, realmente no tiene gozo, no tiene alegría. ¿Sí? Yo no sé si solo a mí me pasa. Solo a mí me ha pasado en mi historia. Ojalá que así sea, hermano, qué bueno. Pero lo que le trato de decir es que, recuerde, hay pecados pequeños de los cuales a veces no somos conscientes y de los cuales tenemos que pedir constantemente perdón al Señor. Pero también hay faltas graves que pueden traer consecuencias más graves. Cuando el ser humano está en ese estado de pecado, hermano, hay algunos que no quieren ni siquiera vivir ya, porque tienen tanta carga, tienen ese vacío en su corazón. Entonces David estaba así, hermano, y le dice, hazme oír gozo y alegría. El gozo y la alegría se van del corazón cuando ha llegado el pecado a la vida de la persona. Y de ahí que usted se dirige a las personas y las personas están amargadas. ¿Y qué le pasa a este? Dice usted. Ayer me habló bien contento, ayer le estuve ayudando y ahora me está tratando así. Pero es porque la gente anda cargada, andan amargados, porque no hay realización completa en el pecado. No hay felicidad completa en el pecado. Esa es la mentira que el diablo vende, de que el pecado es placentero. Sí, es placentero, pero es un placer que dura unos cuantos minutos o segundos y luego queda la persona hundida en el abismo y vienen las consecuencias. Y Dios quiere librar al ser humano de eso. Entonces David le dice, devuélveme, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El Señor me regaló un canto que dice, alzaré mis manos y alabaré tu nombre. Publicaré de tu amor entre las naciones. Gritaré de gozo, saltaré de gozo por esta salvación tan grande, sin igual. La salvación que tenemos nosotros es una salvación grande, es una salvación grande, hermano. Una salvación tan grande. Pero lo que pasa es que cuando estamos hundidos en el pecado, esa alegría de ser salvos se pierde. Se pierde. Así que cuando usted, hermano, no esté considerando la salvación como un regalo grande y que usted se le olvida de que es salvo, de ser agradecido con Dios por ese regalo tan lindo que nos rescató de las tinieblas, del infierno mismo, de las garras de Satanás, de la potestad, del poder legal de Satanás para traernos a su gracia. Entonces debemos preocuparnos
Debemos nosotros entender que la salvación que tenemos por gracia, ese es un regalo, hermano, que nunca lo podríamos comprar. Y debemos siempre estar agradecidos con nuestro Dios. Y eso debe producirnos alegría, eso debe producirnos gozo. Y a eso es lo que la Biblia le llama el gozo de la salvación. Pero cuando la persona está hundida en su tristeza, en su letargo, en su pecado, en su maldad, en su rebelión, esa alegría, ese gozo de la salvación se esfuma, se pierde. No me tiene que responder a mí. Yo soy ser humano igual que usted, pero preguntémonos, ¿por qué es que yo a veces tengo esos bajones en mi alegría? A veces estoy bien alegre, pero a veces estoy bien allá, bien triste. Esos estados depresivos, esos estados donde la persona cae en una tristeza profunda y siente que a nadie le importa. Todos esos estados mentales son el resultado de que la persona está perdiendo el gozo de su salvación, lo cual no debe suceder. No, nunca, nunca, nunca debemos perder el gozo de la salvación. Usted tiene que ser un cristiano entusiasta. No, yo tengo el mejor regalo. Tengo posesión más grande que los millonarios, que todos los millonarios. Yo tengo algo que se llama salvación y esa es una salvación grande y por eso yo estoy feliz, yo estoy alegre todo el tiempo. Tengo el gozo de Dios en mi vida. Eso nunca debemos perderlo. No importa las circunstancias, ¿qué importa el coronavirus? ¿Qué importa el frío? ¿Qué importa, hermano, que se vaya el agua, que se vaya la electricidad? Nosotros tenemos el gozo del Señor que no depende de las circunstancias, sino que depende de nuestro Dios. Si el Señor te lo dio, nadie te lo puede quitar. Amén. Pero si tú te descuidas también, puedes estar hundido en la tristeza. Amén. Entonces David le dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ese hombre, hermano, sus huesos le dolían. Muchos problemas de artritis se derivan de problemas mentales. Entonces se vuelven problemas, se le llama psicosomáticos, que están en la mente y que repercuten en el cuerpo de la persona. Entonces David dice que sus huesos eran abatidos. Y le decía: devuélveme el gozo de tu salvación. Dice la Biblia ahí en uno de los salmos que mientras callé, dice David, mi lengua se pegó a mi paladar y mis huesos se secaron. Él habla de un sequedal, que sus huesos se estaban secando porque estaba sufriendo, estaba lejos de Dios y estaba necesitando el abrigo y el perdón de Dios. Bueno, haciendo una síntesis de lo que tenemos, el tema es: el arrepentimiento es la base de la restauración. Dijimos, David reconoció. Primer paso, reconocer. Segundo paso, arrepentirse. Tercer paso, buscar la restauración. Y en cuarto lugar, ser restaurado. Y ese es el último punto. Y vamos a ver en el versículo 13, siempre del mismo salmo. Dice así: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Sabe usted que nosotros como hijos de Dios, verdad? Nosotros lo hacemos con toda la buena intención y servimos. Y qué bueno, porque somos hombres y mujeres de Dios que queremos servirle a Dios. Pero ¿sabe qué? Si no hay arrepentimiento en nosotros, si Dios no nos ha restaurado completamente, nuestro servicio está limitado. Nuestro trabajo está teniendo estorbos.
está teniendo impedimento. Y usted ha visto, hemos leído prácticamente todo el Salmo, cómo David reconoce su maldad, cómo se arrepiente y cómo busca la restauración. Pero en esta etapa, cuando llega el momento en que David espera la restauración y él dice, entonces, la palabra entonces significa como consecuencia de todo lo que hice antes. Él dice entonces. Cuando usted dice entonces es porque está a punto de mencionar algo que es como resultado de lo que ya pasó. Entonces David dice, él reconoció, perdón, él se arrepintió, él buscó la restauración y ahora él dice entonces. Diga conmigo, entonces. Él dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. O sea, vamos a servir hasta después, hermano. Si no estamos reconociendo nuestra rebelión, si no nos estamos arrepintiendo, si no estamos buscando la restauración, si no hemos sido perdonados, en otras palabras, nuestro servicio está siendo restringido, está siendo limitado. David dice, cuando haya pasado todo esto, y dice, entonces enseñaré a los transgresores. Como quien dice, si yo estoy en esa condición de pecado, Señor, yo no voy a poder hacerlo bien. No voy a poder hacerlo bien porque el diablo me va a estar diciendo, y como tú estás cantando y mira lo que estás haciendo. Cómo tú estás de coordinador de algo y mira lo que estás haciendo. Cómo tú estás de predicador y mira lo que estás haciendo. Cómo tú eres diácono y mira lo que estás haciendo. Cómo tú preparas en la cocina la comida y mira lo que estás haciendo. Cómo tú eres un anciano de la iglesia y mira lo que estás haciendo. El diablo siempre nos va a estar acusando. Cómo tú haces esto, cómo tú haces lo otro en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero mira, no te has arrepentido. ¿Cómo la ve usted? David dice, entonces te ofrecerán, entonces enseñaré. Hasta entonces podemos enseñar, hermanos. En otras palabras está diciendo él, yo les voy a predicar a otros y entonces ellos se van a convertir a ti. Pero ¿cómo vamos a ir a predicar a otros si nosotros no nos hemos convertido primero? ¿Cómo vamos a ir a auxiliar a otros si nosotros necesitamos auxilio? Necesitamos la ambulancia que llamemos el 911 porque nuestra vida espiritual está en ruinas. No podemos servir si antes Dios nos ha restaurado a nosotros. Dios quiere hacer un cambio en nuestra vida. Entonces David dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mire lo que sigue diciendo. El 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Se acuerda cuando llevaron cautivos allá a Babilonia y dice que nos pedían que cantáramos aquellos cantos de Sión? Y nosotros decíamos, ¿cómo vamos a cantar si estamos en tierra de extraños? Si estamos cautivos aquí en esta tierra. Cuando estamos en cautividad no podemos alabar, no podemos adorar. De ahí que nosotros decimos, hermano, abre su boquita para alabar al Señor. Por favor, hermano, cierra tus ojitos, levanta tus manitas bonitas y cántale al Señor. No puede cantar la persona porque hay algo ahí adentro, un problema interno que necesita resolverse. Y estamos solo mencionando aspectos como esos, así, lo que basado en el Salmo. Pero dice, David, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Para concluir, porque no los quiero cansar, el tema dijimos, ¿cuál es el tema? ¿Se les olvidó? El arrepentimiento es la base para la restauración. ¿Sería tan amable de ponerse en pie? Ya concluyendo, ya terminando. Por favor, no me malentienda, yo no estoy señalando a nadie en específico.
siempre me pongo como ejemplo de cuando tengo que decir, tenemos que obedecer al Señor. Yo tengo que obedecer al Señor. Y yo necesito, hermanos, esta palabra. Yo necesito esta palabra. Pero si usted siente que, como dije al principio, hay un detalle en su vida que necesita que Dios agarre su hisopo y lo limpie, lo aparte, esta mañana haga esta oración con nosotros. Órele al Señor y pídale perdón. Recuerde, debemos reconocer, arrepentirnos, debemos buscar la restauración y por último ser restaurado. Dice el libro dice Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, pero más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9 dice también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de algunas maldades, de toda maldad. Ese es nuestro Dios compasivo. Fíjese que recuerdo un canto que nunca quizás usted lo ha escuchado, y ese canto se llama Tal como soy de pecador. Por cierto, para los que en algún momento vieron la película que se llama El infierno ardiente, saben que al final se hace el llamado y que pasa al frente, al altar, un hombre, porque el otro falleció en la moto, y pasa y se arrepiente y le pide perdón a Dios. Esa es la canción que suena en el fondo, Tal como soy de pecador. Y cada vez que yo les acompañaba a unos hermanos, porque me pidieron que les acompañara en el piano un día, ven a acompañarnos, y yo les acompañaba ese canto que yo nunca lo había escuchado, pero les gustó como yo les acompañaba, que me agarraron por 5 años para que les tocara el piano en esa iglesia. Pero lo que les quiero contar es que cuando yo escuchaba esa letra me hacía llorar. Y fíjese, yo no lo estaba cantando, solamente estaba tocándolo. Y la letra dice así, mire, dice así: tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor. A tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz, en mi desgracia y mal tenaz. Combate rudo siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Una letra que habla, hermanos, de que dice sin otra fianza. ¿Qué fianza podemos tener nosotros, hermanos, para nuestros pecados, si no solamente el amor de Dios? Usted sabe que cuando a alguien le ponen una fianza, esa fianza es para asegurar que la persona no se vaya y que asista a la siguiente corte, si no pierde el dinero el fiador. Entonces, ¿qué fianza podemos poner nosotros, hermanos, por nuestros pecados? Nada. $1, ni que usted tuviera 100 millones de dólares. Aquí está mi fianza. Nada. Y usted diga, ok, aquí está mi vida, quítenme la vida. Ni así pudiéramos tener una fianza que compense nuestra maldad. Pero mire, debemos ver el pecado como una desgracia, como un mal tenaz y como una miseria, como una pena y una ceguedad. Y debemos sentir ese combate rudo aquí en nuestro corazón, esa batalla donde le pedimos perdón a Dios, donde sentimos angustia. El pecado que no se llora, que no se lamenta, que no nos causa dolor, que no nos causa compunción, eso es pecado que no es perdonado por el Señor. Solamente reconociendo y diciéndole: Señor, sí, me he equivocado, yo te fallo. Cierre sus ojitos. Señor, yo te fallo a cada rato.
te he ofendido en esas cosas chiquititas, esas cosas que yo llamo desliz, esas cosas pequeñitas que nadie las quiere interpretar como pecado, como desobediencia a ti. Esas cosas, Señor, me están alejando de ti. Y la Biblia dice que las zorras pequeñas son las que causan el mayor daño. Esos pecadillos que usted le pueda llamar, eso está haciendo interrupción entre la comunión nuestra y Dios. Sin mencionar que hubieran pecados más grandes, pecados a los que sí consideramos pecados grandes, gigantes. Con mucha más razón necesitamos venir delante de Dios arrepentidos. Si esta mañana hubiera alguien que por primera vez quiere entregarle su vida a Cristo, tráele tu corazón arrepentido al Señor. Trae tus pecados, no importa. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Mi hermano, si tú te has sentido triste, si has perdido el gozo de tu salvación, si te has sentido oprimido, has sentido ese combate rudo en tu interior, es porque a lo mejor Dios te está llamando, es porque Dios te está tocando tu conciencia. El Espíritu Santo te está llamando, te está diciendo: hijo mío, abre tu corazón y que miren tus ojos por mis caminos. Es Dios en su misericordia que nos ha reservado la vida, nos ha preservado la vida para que tengamos este momento de arrepentimiento. Dígale suavecito: Señor, perdóname. Vamos, se lo vamos a decir todos juntos. Lo voy a dirigir yo en el nombre del Señor. Dígale: Señor Jesús, esta mañana te suplico misericordia por esos pecados que tal vez están escondidos y que están causando daño en mi relación contigo. Perdóname. Como David, vengo hoy arrepentido. Purifícame con hisopo. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Cambia mi corazón. Trae restauración. Devuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Dele un aplauso grande al Señor. Aleluya. Oh, cántale ese canto al Señor y con eso terminamos. Dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. Gloria al Señor.